Hola a todos, mi nombre es Saray Escobar y el día de hoy les voy a hacer una pequeña introducción a todo esto de los circuitos. Sé que para muchos quizás este no sea un tema tan divertido o no lo encuentren muy interesante y la verdad yo pensaba eso al principio, pero pues para eso estoy yo acá, les voy a explicar de la manera más interactiva y de la manera más fácil para que me logren comprender. En este video voy a empezar a explicarles desde lo más simple cuáles son los componentes de un circuito, nos vamos a enfocar en las resistencias y de ahí todos los las partes y todos los materiales para hacer un circuito, cómo son sus usos, cómo identificarlos, su utilización y demás cosas. Voy a empezar por lo más simple, que es la explicación del circuito simple. Este circuito se compone de tres partes importantes: la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Mm. Voy a hacer esto por medio del ejemplo del pasillo, que me parece que es una forma muy fácil como de que se logre entender. Entonces, ¿qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es todo el número de electrones que va corriendo por ese pasillo. El voltaje es la fuerza con la que ese número de electrones sale de la pila para volver a dar el recorrido y llegar otra vez a la pila. Y por último está la resistencia, que la resistencia son los obstáculos que encuentran los electrones en todo su camino. Cabe aclarar que la intensidad de corriente se mide por amperios, el voltaje por voltios y por último la resistencia se mide por ohmios. Vamos a tomar este último, es decir, la resistencia, para empezar a explicar todos los materiales que conlleva hacer un circuito. Como lo expliqué antes, la resistencia son todos esos obstáculos que encuentran los electrones a lo largo de su recorrido. Esta es la forma de la resistencia y esta es la forma en la que aparecen en los bocetos. Vamos a tomar en cuenta esta forma para verla, y esta forma se compone por cuatro líneas, como podemos observar, tres en las que vemos una serie de colores y una última que se ve con colores brillantes o que no puede aparecer. Ustedes se preguntarán, ¿y esas líneas para qué sirven? ¿Por qué no le podemos ver el valor en ohmios a la resistencia? Esas líneas siguen un código de colores. Ese código de colores es el que muy por debajo va a mostrar cuál es el valor de la resistencia sin tener que ver un número específico en esta. Entonces, es decir, que estos colores le van a dar el valor a la resistencia. Entonces vamos a encontrar una escala de colores, que es esta de aquí. En esta escala vamos a observar 10 colores, de los cuales a cada uno se les va a dar un valor. Entonces, estos 10 colores son: el negro, al negro se le da el valor de 0, al marrón se le da el valor de 1, al rojo el 2, al naranja el 3, al amarillo el 4, al verde el 5, al azul el 6, al violeta el 7, al gris el 8 y al blanco el 9. Puede estar el caso de que en la cuarta franja haya o no haya color. En el caso de que no hay, pues es un espacio sin color, y en el caso de que haya, puede haber dos colores: plateado o dorado. Estos colores, ¿qué quieren decir? E incluso el sin color, estos tres últimos, quiere decir que ese es el valor de la tolerancia que tiene esa resistencia. Si en la última franja está el dorado, esa tolerancia va a valer el 5%. Si hay un plateado, va a valer 10. Pero si en cambio no hay, o sea, no está esa última franja, esa tolerancia va a tener un valor del 20%. Entonces puede salir la pregunta: ¿cuál es el orden de esa resistencia? Si hay cuatro franjas, ¿cómo se lee? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde termina? Entonces aquí es muy importante estos últimos tres colores que les dije: el dorado, plata y que no haya. Esos siempre van a ir de últimas. Es decir, que esa partecita va a ser la parte final de la resistencia, y siempre la resistencia va a empezar por un color
que esté en la tabla de colores. Entonces, ¿cómo se lee una resistencia? En la resistencia van a haber 3 colores que están en la tabla de colores. Los primeros 2 se toman así, es decir, que por lo menos si tengo yo una resistencia de 1000 ohmios, siempre vamos a utilizar al marrón, que representa el número 1, y el negro, que representa el número 0. Eso ya forma la primera parte del 1000. Pero ¿cómo ponemos los otros 2 ceros si solo podemos utilizar un color más? Pues entonces ahí es cuando entra el tercer color. El tercer color no se toma como en sí para darle valor adicionado, sino que ese tercer color va a dar el número de ceros que tenga esa resistencia. Entonces, en este caso sería, si tenemos una resistencia de 1000, sabemos que el primer color va a ser el marrón, el segundo el negro, que eso ya forma la primera parte del 1000. Y para poner los otros 2 ceros necesitamos del color rojo. Entonces, nuestra resistencia va a quedar de los tonos marrón, negro, rojo. Y así es como se representa una resistencia de 1000 ohmios. Si ponemos otros ejemplos, pueden ser así. Ahora, para hablar, ¿qué es eso del rango? Voy a volver al ejemplo anterior. Si tenemos una resistencia de 1000 ohmios y por lo menos aparece en los colores va a estar marrón, negro, rojo, y le ponemos una cuarta franja que puede ser la del color plata, que vale el 10% de tolerancia. Entonces a ese 1000 hay que sacarle el 10%. El 10% de 1000 es 100. Entonces a ese 1000 se le va a restar y se le va a sumar 100. Y esos dos resultados va a ser el rango de tolerancia que tenga esa resistencia. Es decir, que si tenemos una resistencia de 1000, le sacamos la tolerancia del 10%, entonces le quitamos 100 a ese 1000, va a dar 900, y le sumamos 100 a ese 1000, va a dar 1100. Entonces el rango de tolerancia va a estar entre 900 y 1100. Lo mínimo que puede llegar esa resistencia es a 900 y lo máximo es a 1100. Entonces esto en cuanto a la resistencia que conocemos. Existe una segunda resistencia, que es el potenciómetro. Esta es una resistencia variable, quiere decir que su valor puede variar, como ya lo dije, y tiene la característica de que es manual. Entonces es una resistencia como de este tamaño, que tiene una perillita y uno le va variando el valor moviendo esa perillita. Entonces es esta de acá y aparece en los gráficos o en los bocetos de esta manera. Seguimos con la fotocelda, que al igual que la anterior es una resistencia, solo que esta depende de la cantidad de luz que llegue a ella. Tiene este símbolo y es de esta manera que se ve. Otro material que es necesario para los circuitos es el condensador. ¿Este qué función tiene? Acumular cargas eléctricas. Existen dos, el cerámico y el electrolítico. El cerámico es parecido a una lentejita. Este es de este tamaño y tiene las paticas, pues como se ve, de tamaño normal. O sea, las tiene al mismo nivel. En cambio, el electrolítico tiene la diferencia de que este tiene polaridad, es decir, que tiene los dos polos, positivo y negativo. ¿Cómo podemos identificar en un condensador electrolítico las polaridades? Siempre va a tener dos patas, una más larga que la otra. La patica más larga es la patica con la polaridad positiva y la más corta es con la polaridad negativa. Pero en el caso de que esos condensadores ya estén gastados y es necesario que le corten las patas, siempre se va a poder observar en uno de los extremos que van a haber unas flechitas, casi siempre son de color blanco, en las que va a aparecer un signo menos apuntando hacia una pata. Esa
va a ser la pata negativa. Los nombres más comunes para estos dos condensadores son la lentejita y el tanquecito, que son más fáciles de aprender. Los símbolos de estos son, este es el de la lentejita y este es el de el tanquecito. ¿Cómo reconocer el lado positivo y negativo del símbolo del tanquecito? Bueno, casi siempre va a aparecer una cruz, pero en el caso de que no aparezca, eso va a ser más o menos como una ollita. Entonces, la parte de abajo es como la ollita y la parte de arriba es la tapa. La parte de arriba va a ser la parte positiva y la parte de abajo que va a encerrar a la tapa, esa es la parte negativa. Seguimos con el diodo emisor de luz. Este es un bombillito más conocido como bombillito LED. LED es la abreviación de diodo emisor de luz. Este bombillo se ve de esta manera y se representa de esta manera. Podemos ver que hay flechas que salen de este bosquejo o de esta representación, porque eso quiere decir que es un emisor de luz. Entonces, por lo tanto, la energía sale de él, la luz sale de él hacia el exterior. Al igual que el anterior, es decir, que el condensador tanquecito tiene polaridad. Va a tener una polaridad positiva y la otra negativa. Tiene también dos paticas, el ánodo y el cátodo. El ánodo representa la polaridad positiva y el cátodo representa la polaridad negativa. ¿Cómo reconocer en estas dos paticas la polaridad? Cuando las vemos, al igual que en el anterior, va a haber una patica más larga que la otra. El ánodo va a ser más largo que el cátodo. Pero en el caso de que se tengan que cortar las paticas por su uso, el bombillito LED tiene una transparencia, es decir, que a pesar de que tenga color, se va a poder ver lo que hay dentro de él. Por dentro tiene una pequeña laminita que tiene esta forma así como de M. Siempre en uno de los extremos de la M va a haber una parte como más alzadita que la otra. La parte más alzada va a ser la parte del cátodo, es decir, la parte negativa, y la parte que va a estar más abajo va a ser el ánodo o la parte positiva. Seguimos con el SCR, que también es un diodo, pero este no es LED. Este diodo tiene, al igual que el anterior, un ánodo y un cátodo, pero además tiene una tercera patica que es el gatillo o compuerta. Su forma es así y su representación es así. La referencia que se va a utilizar es la C106 y su configuración va a ser de izquierda a derecha C a G, es decir, que primero en la izquierda, si se toma de frente, el frente y la parte que lo tiene que ver a uno, es donde aparezca la referencia, donde tiene que decir C106. Ahí la parte izquierda tiene que ser el cátodo, el del medio va a ser el ánodo y el de la derecha va a ser el gatillo o compuerta. Entonces se siguen con los semiconductores, estos son dos. Y para empezar a hablar de ellos hay que poner contexto. Cuando se estaban investigando todos los elementos de la tabla periódica y qué tan conductores o no eran, se dieron cuenta que existían unos intermedios que no eran ni tan conductores ni tan aislantes. A estos se les conoce como semiconductores y se encuentra en materiales como el germano y el silicio. Bueno, voy a hablar de el semiconductor de diodo, que es este, y se representa de esta manera. Y está el transistor, que también es un semiconductor, pero este ya viene con una configuración especial, que es el colector base emisor. Entonces va de esta manera. Este es el bosquejo y se ve de esta manera. Las referencias más comunes para circuitos son el 3904 y el 3906, siendo uno el NPN y el otro el PNP. NPN quiere decir negativo, positivo y negativo, y el PNP quiere decir positivo, negativo, positivo. Eso quiere decir que el NPN tiene la carga más
lleva hacia lo negativo, entonces tiene una carga alta negativa, y el PNP tiene una carga más elevada hacia lo positivo. ¿Cómo diferenciar estos dos? El PNP es recto, es así, y tiene las paticas rectas. Es de esta manera. Y el NPN es de esta manera. Se puede ver que las paticas abren y después siguen una trayectoria así. Eh, Seguimos con el integrado 555, que pues este es un circuito integrado. Bueno, la referencia es 555 y este se compone de 8 paticas, 8. ¿Cómo reconocer y por dónde se ve? Porque pues de un lado es de esta manera y se va a representar así, pero pues como lo podemos observar, eh, tiene dos lados y pues no sabemos cómo acomodarlo. Eso depende. Siempre va a tener como una parte hundidita, ese es el derecho, o sea, por ahí es por donde se tiene que ver, y si esa parte no está, siempre va a tener un punto, un puntico en la parte de arriba. En el caso de que tenga los dos puntos, siempre va a venir acompañado de la parte hundidita, y la parte hundidita es la que más vale. Entonces, en el caso de que esté un punto en un lado y la parte hundida en el otro, siempre se va a poner por la parte hundida porque tiene más valoresa. Eh, ¿Cómo es la configuración de esta? Es muy importante porque parece una arañita, y en esa arañita pues tiene las 8 paticas, entonces 4 de un lado y 4 del otro. Se va a poner de esta manera. Las primeras 4 de abajo van a quedar normal, entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Al subir se sigue la secuencia con la patica de arriba. Entonces va a ser 4, terminaba con 5 y 6, 7, 8. Esa es la configuración de un integrado 555. Seguimos con la pila eléctrica, que se ve de este modo. Esta pila pues ya tiene polaridad, pero para poder como unirla al resto del circuito, se hace por medio del portapilas, que es este de acá. Este portapilas, en este portapilas se introduce la pila, y este va a ayudar a que por medio de cables le ayude a dar la polaridad y se pueda unir al resto del circuito. Seguimos con el pulsador. El pulsador, dependiendo de su activación y de su configuración, si es normalmente abierto o normalmente cerrado, va a dar cabida al paso de la corriente o no. Este pulsador es muy parecido a un interruptor, pero radica en ciertas diferencias. Por lo menos esta es la forma del interruptor y esta es la de un pulsador, y la segunda es en su funcionamiento. Se sabe que para poder activar un interruptor tiene que oprimirse una vez, y para que vuelva a su estado natural una segunda vez. Por ejemplo, cuando se van a prender las luces de una casa y las luces están apagadas, se necesita pulsar una vez el interruptor para que pues, las luces prendan, y una segunda vez para apagarlas. Esto no pasa con el pulsador. En el pulsador tú empiezas a pulsar, y cuando sueltes o dejes de pulsar, este vuelve a su estado natural. Entonces, por lo menos puede ser en un centro comercial con puertas eléctricas, cuando ya se está la gente acercando a la puerta, eh, los sensores envían como una señal de que hay que abrir las puertas, y por eso es que el pulsador lo que provoca es que se abran las puertas, y ya después cuando la gente sale y ya no sienta el sensor más los pasos de que se necesita abrir las puertas, pues se vuelve a cerrar, y pues eso es. Otro ejemplo podría ser en el timbre de una casa. Eh, Podemos ver que el timbre de una casa es normalmente cerrado. Em, pues nunca suena a menos de que uno lo oprima
es cuando va a empezar a sonar el timbre. Este es un pulsador normalmente cerrado y pues pasa lo. Por último está el alambre multipar, que es una cinta con varios alambres para que se puedan unir a la protoboard y al resto del circuito.